¿Qué tal, gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes. Gracias por estar aquí. Hoy quiero hablar de un tema que no es una buena noticia para los extranjeros y sobre todo aquellos extranjeros en situación administrativa irregular que se encuentren en España. Durante las últimas semanas hemos escuchado muchísimo sobre los refugiados, sobre lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, toda la buena voluntad y el mundo volcado para respaldar al pueblo ucraniano, como no debería ser de otra forma. Obviamente estamos en contra de cualquier manifestación armada, así que así debe ser. Pero estamos inmersos en todo eso y me han enviado un artículo esta mañana que habla sobre algo que pasó que corresponde o que nos afecta a muchos de los extranjeros que vivimos en España y que no hemos hablado de esto ni dado mucha difusión, y es importante. Otra de las cosas que voy a decir que son también supremamente importantes es que voy a leer el artículo con la fuente que ustedes luego podrán encontrar en mi página web www.fabianbernal.com por si quieren ir directamente allí, y lo leeré textual. Obviamente daré mi opinión como lo estoy haciendo ahora, pero como es un tema tan espinoso, esperaremos tocarlo luego en alguno de nuestros programas en vivo con un experto experta en extranjería para que nos hable de la materia, porque al leer el artículo me parece que además de estar escrito un poco con prisa y tener de pronto algunos problemas de redacción, no quedan claras muchísimas cosas. Pero de esto sí que habíamos hablado antes, porque sí había hablado de que no se podría expulsar a extranjeros en situación administrativa irregular en España a menos que tuvieran que cumplieran uno de los requisitos, que por ejemplo era haber cometido delitos graves, y que eso daba pie para poder ser expulsado de España. Pues todo esto no sé si modifica o no esto, porque tiene que ver con las multas y con las expulsiones de esos extranjeros en España, y para eso voy a empezar a grabar mi pantalla en este momento para entrar al artículo en cuestión. El artículo es publicado por eleconomista.es, la fecha el 4 de marzo del 2022, o sea, hoy es 14, o sea, hace 10 días, y dice: la justicia europea avala las multas a extranjeros en situación irregular en España. Y luego dice, bueno, hay un asterisco acá que ya veremos de dónde viene, porque leyéndolo así a priori pues no significa nada. El ponente advierte de que las prórrogas concedidas para regularizar, y termina una frase sin concluir, ni idea qué signifique. Por eso les decía que parece escrito a la ligera, muy rápido, pero bueno. Esto es preocupante porque dice: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en sentencia del 3 de marzo del 2022, o sea, hace 11 días, avala la legislación española que multa la permanencia irregular de un nacional de un país tercero en el territorio del Estado, con la obligación aparejada de abandonar el territorio en el plazo fijado, salvo que regularice su situación antes de que expire dicho plazo, que oscila entre una semana y 30 días. O sea, yo ya leo esto y me empiezo a preocupar. O sea, ¿qué dice? Que si le ponen una multa, habrá una orden de expulsión ahí que oscila entre una semana y 30 días. Un mes si es que no se está en un proceso de regularización. O sea, que por algún motivo se han vencido los documentos, que estoy en alguna forma de demostrar que uno está en medio de un proceso. Aquí es cuando me empiezan a quedar muchísimas dudas sobre esto y cada vez se complica más. La normativa, en un segundo paso, prevé que si no se ha regularizado la situación, se emita una decisión en la que se ordena obligatoriamente su expulsión. Ahí la tiene. Pero recuerdan que habíamos hablado de que no se podría expulsar a una persona a menos que... Tengo videos sobre ese tema ahí en el canal para que los vean o revisen de la fuente que ustedes mejor crean. Entonces esto sigue generando dudas. El ponente, el magistrado Marek Safjan, razona que la directiva Retorno tiene como finalidad establecer una política eficaz de expulsión y repatriación,
por lo que no se opone a que el derecho de un Estado miembro califique de delito la situación irregular y establezca sanciones para disuadir la comisión de dicha infracción y para reprimirla. Sabemos que las leyes de extranjería son supremamente agresivas. En vez de abrir, por decirlo de alguna forma, puertas para que sea más sencilla la forma de regularizar una persona o que haya de alguna forma una migración organizada, ordenada, como lo llaman algunas, que no es simplemente, sino que las personas desde su país de origen puedan tramitar los papeles para viajar, pues se está hablando de que normalmente están buscando la forma para cerrar todas las puertas y ser más represiva, y aquí lo estamos viendo con esta sentencia. Así lo leo yo, por lo menos. Habría que esperar a que una experta o experto en extranjería nos hable del tema. Y afirma que cuando el nacional del país tercero no respeta la obligación de retorno, los Estados miembros deberán adoptar todas las medidas necesarias para expulsar al interesado lo antes posible. Gravísimo esas palabras. Marek Safjan recuerda también que la imposición de una pena pecuniaria no obstaculiza por sí misma el procedimiento de retorno establecido en la directiva, pues no impide que se adopte y se ejecute una decisión de retorno debidamente adoptada. Me imagino que es por voluntad propia cuando se mete en algún programa de retorno voluntario de los que también ya hemos hablado. En este caso, la multa impuesta a un nacional de un país tercero al que se declara en situación irregular lleva necesariamente aparejada la obligación de abandonar el territorio nacional en el plazo fijado. Diferimiento de la expulsión. Por otra parte, señala que debe darse prioridad a la ejecución voluntaria de la obligación derivada de la decisión de retorno, o sea, súper enredado, frente a la expulsión forzosa, que ha de ser el último recurso. Nada se opone a que durante el plazo fijado para ello el interesado pueda tratar de regularizar su situación como si fuera muy sencillo. No. La directiva permite a un Estado miembro diferir la ejecución de la obligación de retorno cuando el nacional del país tercero esté tratando de regularizar su situación, en particular por motivos familiares, siempre que no haya motivos que justifiquen su expulsión inmediata y que la prórroga se limite a un tiempo prudencial. Me imagino que el mes del que están hablando, y también me imagino que lo que hablamos en el programa de la semana pasada con nuestra abogada invitada, que decía que una persona familiar de un miembro de la Comunidad Europea no está nunca en situación irregular, simplemente está indocumentado mientras tramita. Me imagino que se refieren a todo esto. Por eso es importante que estén en nuestros programas con expertos, porque hablamos de todos los temas posibles que se van derivando del tema central, que es la miniatura que publicamos en el programa, pero hablamos de todo un poco. Así que me imagino que se refiere a eso del mes de expulsión. Bueno, esto tiene muchísimas aristas por las que mirarlo. Sin embargo, el ponente advierte de que un procedimiento de retorno como el español no debe entrañar demoras que priven a la directiva de su efecto útil, pues la obligación de expulsión debe cumplirse lo antes posible. Si ven, es una contradicción todo el tiempo. Si se puede expulsar, no se puede, pero sí, pero no, pero terriblemente todo lo que estamos leyendo en este momento. Por eso les decía que esto son muy malas noticias al parecer. Habrá que ver cómo se ejecuta esto, pero ya hemos visto que normalmente, por lo menos en España, la ley de extranjería es mucho más restrictiva de lo que quisiéramos. Siempre se lee y se interpreta de la peor forma posible, y eso tienen que tenerlo muy claro. Casi 2 años después, las autoridades iniciaron un procedimiento sancionador, otro título acá sin nada que ver. Con esta advertencia, el magistrado se refiere a la posibilidad que plantea la ley de que el plazo para la regularización previa a la expulsión de no lograrse puede prorrogarse durante un tiempo prudencial en atención a las circunstancias que concurran en cada caso concreto, duración de la estancia, tener a cargo niños escolarizados u otros vínculos familiares o sociales, lo que decíamos que nos habían dicho la abogada. Por ello, Marek Safjan insiste en que dado que la prórroga se concede para tomar en consideración una solicitud de regularización, el plazo concedido debe limitarse a un tiempo prudencial y necesario.
En el caso en litigio, que es por lo que empezó esto, una nacional colombiana llegó literalmente a España como turista con carta de invitación de su hijo nacional español y mayor de edad. Solo podía estar 90 días desde su llegada, pero se quedó y se inscribió en el padrón municipal. Casi 2 años después, las autoridades iniciaron un procedimiento sancionador. Y ahí termina el artículo con muchísimas preocupaciones. Dejo de grabar esto. Tenemos que hablar con un abogado experto en extranjería para que nos aclare un poco todo lo que está diciendo este artículo, porque como les digo, hay muchísimas noticias al respecto, pero esta puede ser realmente una mala noticia, y con todo lo que estamos viendo que se deriva de lo que pasa entre Ucrania y Rusia, pues no nos hemos enterado muy bien de esto y empezaremos a analizarlo para traerlo en próximos programas. Déjenme ahí si les interesa o no para ver si lo metemos en un programa cercano. Simplemente hablamos de esto más adelante cuando ya hayamos ocupado todos los temas que hemos programado para los próximos videos. Gracias por estar acá. No se olviden de dar like, suscribirse al canal y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Chao, que estén muy bien.